Saludos tecnoditos, soy José Luis para Cambatronic.com y estamos con la segunda parte del vídeo dedicado al Bluetooth 4.0 BLE o bajo consumo. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es un montaje práctico de cómo configurar el Arduino para poder comunicarse con el Bluetooth 4.0 y realizar una serie de trabajos que le encomendamos. Para este vídeo lo que vamos a necesitar va a ser un Arduino Uno, 6 LED o en su caso un array de LED como tengo yo aquí montado. Por supuesto el Bluetooth 4.0 BLE, una placa de prototipos para hacer la división de tensión, recordar que funciona con 3,3 voltios. Yo voy a utilizar un smartphone para poder conectarme con el Arduino a través del Bluetooth 4.0 BLE. Y por último, vamos a necesitar un software que instalaremos en nuestro smartphone. En primer lugar, este es el software que he decidido instalar en mi smartphone. Se llama Serial Bluetooth Terminal y he decidido instalar este ya que otros software que decían que funcionaban con el estándar de bajo consumo no eran capaces de conectarse con el dispositivo. Este software, aparte de ser gratuito, cubre todas las expectativas que yo tenía para un software de este calibre. Hace perfectamente todo lo que yo necesito. Entonces, por esa razón, os aconsejo que instaléis este programa, Serial Bluetooth Terminal de Kai Morik. Por supuesto, lo podéis bajar del Google Play sin ningún problema. Buscáis allí esto y os saldrá para poder instalar. Una vez que lo tengamos instalado, recordad que hay que primero emparejar el dispositivo Bluetooth con nuestro smartphone y a partir de ahí, desde el propio programa, ya podríamos arrancar la conexión entre el smartphone y el Bluetooth 4.0. El esquema de montaje lo podéis estar viendo ahora en pantalla. Si utilizáis una placa como la que estoy utilizando yo, solo tenéis que conectarla entre GND, a partir de GND mejor dicho, y entonces cogería tanto el GND como los 6 siguientes posiciones. Si no tenéis esta placa y queréis vosotros hacer la conexión mediante diodos LED, deciros que sería la conexión como estáis viendo aquí. Importante deciros que falta la resistencia. Entonces uniríamos todas las masas y llevaríamos un LED y una resistencia de aproximadamente 470 ohmios a cada uno de los pines 13, 12, 11, 10, 9 y 8. De esa forma tendríamos 6 salidas que son las que vamos a gobernar en el código del Arduino, que es el que os voy a enseñar después. Recordar también que debemos hacer un divisor de tensión, ya que la placa AT09 funciona con 3,3 voltios. Entonces, positivo, por supuesto, a más 5 voltios del Arduino, negativo a masa del Arduino, el TXD iría directamente conectado al pin 6 del Arduino, enviaríamos 3,3 voltios, pero eso no habría ningún problema, y el problema está en el pin 5, que sería la transmisión del Arduino hacia el módulo Bluetooth, que como enviaría 5 voltios, tenemos que hacer un pequeño división de tensión para que solo le lleguen 3,3. Eso se consigue con 3 resistencias de 1K, o una resistencia de 1K y otra de 2K. Como la de 2K es más difícil conseguirla, he decidido poner 3. Y tendríamos que conectarla de la forma que veis. 2 en serie a masa y la última se iría al pin 5. Y justamente entre la primera resistencia y las otras dos cogeríamos una toma hacia el RXD. De esa forma, en este punto tendríamos 2/3 de la alimentación nada más. Si estamos a 5 voltios tendríamos aproximadamente 3,3 voltios. Y aquí podéis estar viendo el código del Arduino. Deciros dos cosas fundamentalmente. Primera, que voy a utilizar el software serial para conectarme con el Bluetooth. De esa forma dejaría libre el serial por hardware del Arduino, que como sabéis, me gusta mucho utilizar para depurar el código. La segunda cosa que os quiero comentar es que, si bien generalmente cuando hacemos este tipo de código solemos enviar solo un carácter y identificar ese carácter para encender y apagar los LED, en este código he decidido establecer una especie de protocolo de comunicaciones. De esa forma, lo que vamos a hacer en este código es enviar una trama
la trama tiene que empezar con un asterisco y acabar con una almohadilla. Repito, para que la trama sea correcta, tiene que comenzar con un asterisco y acabar con una almohadilla. ¿Por qué hago esto? Porque se puede producir una serie de errores en la transmisión y que el código que nos llegue sea diferente a la realidad y se nos active una salida que no queremos. De esta forma, al tener un inicio y un final de trama, es más complicado que nos llegue un código que no tiene nada que ver con la realidad. Sí es cierto que se podrían establecer otro tipo de sistemas, como comprobar checksum y demás, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Y ahora lo que voy a hacer es explicaros el código que he preparado para este proyecto. Ya vamos a las librerías de software serial para obtener un puerto serial virtual. Creamos un objeto de esas librerías llamado puerto AT09, que es el que nos va a gestionar la comunicación con el Bluetooth. Creamos una serie de variables. Es importante esta variable que veis aquí, el de tiempo de ciclo. Os explicaré después para qué sirve. Generamos 6 salidas, que va a ser un LED rojo, un naranja, un amarillo, un verde, un azul y un blanco. Y ya en el setup lo que hacemos es decirle que todos esos LEDs son pines de salida y los pongo a estado bajo. Por último, inicializo ambos puertos, el puerto de depuración, que es el puerto por hardware, y el puerto serial, y la variable LeadString la borro, porque va a ser la variable que nos va a recepcionar los datos que nos van llegando por el puerto serial. En el loop, lo único que vamos a hacer es chequear si nos llegan datos por el puerto serie, y eso se realiza en la función chequear puerto. Primero leemos milis. ¿Por qué? Porque vamos a chequear el tiempo que tarda en recepcionar una trama. Si el tiempo se sobrepasa, lo que vamos a hacer es resetear la trama. ¿Por qué? Muy sencillo. Puede ser que la trama comience bien, asterisco, y nos envíe algo, pero no se cierre la trama. Y si no se cierra la trama, quedaría, como tengo yo programado esta función, quedaría un bloque cerrado y nos impediría seguir trabajando con el programa. Entonces, con el milis y con la variable que os enseñé antes al principio, la de tiempo de ciclo, lo que vamos a hacer es decirle que si sobrepasa el tiempo que tenemos aquí fijado en milisegundos, es decir, en este caso sería un segundo, resetearíamos la trama y volveríamos a empezar. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es leer milis. Preguntamos si han llegado datos al puerto virtual, que es la que tenemos conectado, el Bluetooth. Si es cierto, leemos el dato, verificamos si ese dato leído, que es el primero de la trama, coincide con un asterisco. Si es así, la variable LeadString la borramos, ya que vamos a crear un string nuevo con los datos que nos van llegando por el puerto virtual del Bluetooth. Y con la misma entramos en un bucle while que solo se va a terminar cuando recibamos la almohadilla, que es el carácter de final de trama. Vuelvo a insistir en que la trama comienza con un asterisco y acaba con una almohadilla. Y dentro de este do while, lo único que hacemos es verificar si llegaron datos. Si es así, lo leemos y concatenamos a la variable string. Con esto lo que vamos a hacer es creando una variable string con todos los datos que nos llegan a través del puerto del Bluetooth. Y chequeamos que milis no sea mayor al tiempo leído al principio más el tiempo de ciclo que le hemos dado. Es decir, lo que vamos a verificar es que no tarde más de un segundo en acabarse este bucle do while. Una vez que ha leído la trama completamente, se sale del bucle y vamos a control de LEDs. En este caso, como lo que vamos a hacer es encender y apagar LEDs, pues una vez que leyó la trama, salta a esta segunda función que os voy a explicar ahora. En este primer if, lo que estamos haciendo es verificando si LeadString, que es el dato que recibimos a través del puerto Bluetooth, corresponde con encendido de LED, que sería LED 1 on. Si es así, activa el LED rojo y nos envía por el puerto
de depuración, el LED rojo de pin 8 encendido, LED rojo pin 8 Arduino. Y lo mismo lo haría a través del puerto del Bluetooth. Si le restringe el LED 1 off, lo que haría sería apagar el LED y nos enviaría otra serie de tramas por el puerto, tanto virtual como el puerto Bluetooth del smartphone. Esto, en este caso, lo que nos diría es apagado del LED rojo, pin 8 Arduino. Estos dos bucles se van a repetir con los 6 LEDs. Sería LED 2 on, LED 2 off y así sucesivamente. Cada uno tendría un color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y blanco. Y con esto se acaba el código. Como siempre, este código lo podréis descargar gratuitamente y verlo más tranquilamente desde nuestra página web www.kamatronics.com. En la sección vídeos, cuando veáis este vídeo publicado, tendréis un link donde podéis descargar el código. Y ahora lo que vamos a hacer es activar el serial Bluetooth, el programa del smartphone. Aquí podéis ver el programa funcionando. Lo primero que vamos a hacer es verificar que tenemos emparejado correctamente el dispositivo. Veis que aquí está emparejado. Por ahora el módulo Bluetooth sigue flasheando, eso quiere decir que aún no se conectó. Le vamos a dar a conectar. Veis que pone conectado con Kamatronics y conectado. Y veis que lo que es el LED del módulo Bluetooth está fijo. En este momento estamos conectados directamente con el módulo Bluetooth. Entonces pasamos ahora a encender el primer LED. Lo que tenemos que hacer sería teclear asterisco LED 1 on y cerramos con almohadilla. Le damos a enviar y veis que se ha encendido el LED rojo y aquí nos ha indicado que se ha encendido. Si le ponemos el 2, se encendería el 2. Si le ponemos el 3, se encendería el 3, 4, 5 y 6. Por supuesto, si le damos a en vez de LED 6 on, le damos off, se apagaría. Bien, ¿y qué pasa si enviamos lo que es la trama, pero no la cerramos, como os había comentado antes? Así, por ejemplo, le damos. Veis que no hace nada, pero en el momento que le ponemos la almohadilla y le damos, el LED se apaga. ¿Por qué? Porque ya no estaba dentro del bloque wheel, porque después de pasar un segundo se salió fuera. Podemos seguir apagando todos. Veis que el programa funciona correctamente y que el módulo se comunica de una forma rápida y sobre todo con ciertos controles para que no se nos pueda activar una salida que no queramos. Creo que este sistema que hemos implementado de control de la trama, empezando con asterisco y acabando con almohadilla, es muy interesante. Eso nos puede ayudar en futuros proyectos donde sea más crítico que se nos pueda activar una salida que no queramos, y por eso lo he implementado. He querido dar un paso más y hacer algo más elaborado en este sentido que lo que se suele ver en vídeos de YouTube. Bien, como este vídeo está durando un poco más de lo que me gustaría, lo voy a dar por terminado ya. Si tenéis alguna consulta o sugerencia, me la podéis dejar en comentarios. Y como siempre, si el vídeo os gustó, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros, Luis. Hasta los siguientes vídeos.
Un saludo, tecnoadictos.